La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 en punto de la mañana. Muy buenos días, bienvenidos. Este es el fin de semana aquí en A Pensar Más con Rosa María Palacios. El fin de semana, no el fin del mundo. No, aunque muchos lo crean, ¿no? En Estados Unidos por lo menos. Tenemos hoy día un evento importante internacional. Vamos a hablar con colegas más adelante en el programa. El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, toma el oath of office, que se llama así en inglés, la juramentación, para hacerlo al estilo peruano, que es tradicionalmente en enero, a diferencia de nosotros que es en julio, en enero, pero también, claro, en pleno invierno, en Washington DC. La ceremonia es pública, es al aire libre y no ha estado exenta, por supuesto, de controversias varias, desde la participación de figuras de la farándula que básicamente rechazan el triunfo de Trump, hasta la designación de un gabinete compuesto por de 13 hombres blancos y multimillonarios, la gran mayoría, que se oponen a todos los temas ambientales y tienen una visión de temas científicos bastante extraña. Pero en fin, eso es lo que hay. Esto va a afectar la relación con Latinoamérica, nadie lo sabe en realidad. Sin embargo, hay gran controversia por los modos, las formas, la retórica, las decisiones de un Donald Trump que procede no del sector público, sino del sector privado, un hombre multimillonario que no ha servido a su país nunca hasta llegar a ser presidente de los Estados Unidos. ¿Qué significa, Rosa María, que un presidente, sobre todo de la economía más grande del mundo, sea proteccionista? ¿El proteccionismo qué implicancias tiene? Es lo que llamamos un mercantilista. Ajá. Es decir, un hombre que quiere cerrar las fronteras de los Estados Unidos y hacer que el hombre blanco americano sea rico, fuerte y esté protegido de todas aquellas minorías musulmanas, asiáticas, latinoamericanas, que en este imaginario, porque no es cierto, este imaginario, le arrebatan el empleo, ¿no es cierto? Le quitan el empleo calificado al hombre blanco, que es el verdadero propietario de la nación. Es un pensamiento totalitario muy parecido al que Hitler tenía en Alemania, ¿fascista? Muy parecido, absolutamente fascista. Trump paradójicamente es nieto de migrantes alemanes que escapan de la guerra, o antes de la guerra en realidad, cuando tú tienes un culpable y señalas a ese culpable reiteradamente, es un culpable falso por supuesto, y creas un nacionalismo, y alrededor de ese nacionalismo y de ese culpable tratas de construir una nación, eso se llama nazismo, ¿no es cierto? Discúlpeme, totalitarismo, autoritarismo y obviamente fronteras cerradas. En todo sentido, para el tránsito de bienes, de servicios y de personas. Así que esto genera una gran preocupación en los Estados Unidos, que ha sido un país que luego de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en un país de grandes fronteras abiertas, lo que permitió la migración de, creo que son 30 millones de mexicanos ya los que hay en Estados Unidos, pero que a su vez trajo mano de obra barata a los Estados Unidos y contribuyó a levantar un país, cosa que, ¿no es cierto?, los además, que tienen esta visión proteccionista no aceptan. Se atrevían a hacer el trabajo que ellos no querían hacer. Así es, siempre la oleada migratoria pobre hace el trabajo que los que ya están no quieren hacer. Eso es clarísimo, ¿no es cierto? Y eso es lo que va a pasar. Pero en fin, vamos a seguir viendo sobre Estados Unidos. También hemos conversado y vamos a tener hoy día alguna novedad sobre el tema Lavallato. Lo más impactante, realmente es una noticia impactante del asunto, es que ayer falleció uno de los jueces supremos que veían la causa, que estaban trabajando en la delación premiada, en la homologación de las delaciones premiadas de los funcionarios de Odebrecht, en un accidente aéreo que hasta el momento se ha declarado como accidente, pero que por supuesto hay muchísimos que consideran que debería investigarse con profundidad, tratándose de un juez que estaba viendo este caso. No es, parece de novela realmente, ¿no? Pero es algo que ha sucedido de esta manera y que bueno, va a tener que ser examinado
en los próximos días y meses probablemente. El juez Moro, que es un juez de primera instancia, que es el líder, si quieren, de la investigación de Lava Jato en Brasil, ha señalado que el juez Tarbi, se llama, es una de las personas que ayudó realmente con un compromiso importantísimo al desarrollo del caso Lava Jato desde hace más de 2 años. Teori, no es Tarbis, Teori es el nombre, Savashki, que es complicado. Ustedes saben que en Brasil hay muchísimos apellidos producto de la migración y por eso a veces encontramos figuras emblemáticas con nombres que son un poco complicados para los que hablamos solamente español. Teori Savashki es la persona que muere ayer en el accidente aéreo en Brasil y claro, no va a destruir el caso Lava Jato, por cierto, pero sí puede retrasar un poco la homologación de los testimonios de delación de los ejecutivos de Odebrecht. ¿Qué quiere decir la homologación? Es que el juez tiene que leer, no sé, en algún momento 900 testimonios y hacer que estos testimonios finalmente casen uno con otro y encontrar las inconsistencias, ¿no? Si hay uno que dice yo le di a fulano y hay otro que dice yo le di a fulano, bueno, ¿quién le dio? ¿Usted o usted? ¿No es cierto? Entonces, todas esas inconsistencias tienen que ser finalmente resueltas. Y puede decir, no, estuvimos los dos juntos. Ah, ya, muy bien. Entonces, para que todos los testimonios casen, hay que homologarlos de tal manera que la delación sea completa. Y si hay vacíos, por supuesto, llenarlos, ¿no? Claro. ¿Quién le dio a fulano? Acá tenemos a alguien que le dijo que recibió, cómo, cuándo, dónde. Faltan detalles. Detalles, además, que hay que decir acá en el Perú, nos están faltando a gritos, ¿no? Ayer se presentó el fiscal de la Nación en el Congreso, el fiscal Hamilton Castro, creo que también lo acompañó, y le dijeron bien claramente al Congreso: no les vamos a decir nada sobre el convenio que hemos firmado con Odebrecht. Y fíjense, yo entiendo que no le puedan decir nada, y me parece muy bien, al Congreso sobre lo que Odebrecht les diga, para que ellos puedan capturar, ¿no es cierto?, incautar, hacer todas las diligencias que se necesitan. Pero que no puedan decirle al país qué convenio han hecho con Odebrecht. Yo lo pregunté desde el primer día, ¿a cambio de qué? 30 millones de soles, ¿a cambio de qué? Dicen, no, a cambio de nada, pero no les podemos dar convenio. Y tampoco podemos incautar sus cuentas, como se han hecho con Camargo Correa. Que claro, la ridícula suma de $1 millón, por Dios, ya lo que quedaba acá en el ripio para los gastos generales, ¿no?, de los 4 funcionarios que quedaban en Lima, ¿ya? Pero, ¿por qué no lo han hecho con Odebrecht? No podemos. ¿Por qué no les podemos decir? ¿Nos pueden dar copia del convenio? No podemos. Entonces es evidente que si no pueden incautar ni siquiera en forma de embargo como administración judicial, ¿eh? Yo le estoy diciendo que Odebrecht deje de operar, porque hay proveedores que pagar, trabajadores que tienen que cobrar su sueldo, operarios, obreros, etcétera. Yo lo que digo es que hay medidas que se pueden tomar. Una de ellas es la administración judicial de los bienes de Odebrecht. Ya, no, eso no se puede hacer, porque si no, no nos dan los nombres. O sea, Odebrecht está, por lo que inferimos de la discusión de ayer en el Congreso, liderando la investigación, cuando la que tiene que liderarlo es el Ministerio Público. Odebrecht no pone condiciones, no dice no, a mí no me embargas nada, no me incautas nada, no me detienes a nadie y yo te cuento a quién he pagado plata acá en el Perú. Ya, todos muy interesados en saber a quién le han pagado plata, pero también estamos interesados en que el Estado cobre la reparación civil correspondiente. Es decir, si Brasil, Estados Unidos, Suiza pueden cobrar $3.500 millones, no veo por qué en el Perú, donde Odebrecht ha desarrollado 68 obras en la línea del tiempo de 1969 hasta hoy, no pueda también pagar parte del daño causado a través de las coimas pagadas a funcionarios del Estado peruano. Así de claro. No hay que perder la paciencia, esto se va a resolver poco a poco y yo estoy segura que al final van a caer todos. Y que si no caen en el Perú, todos los que han pasado de una forma u otra por Estados Unidos van a caer también. Por eso están en la delación de los Estados Unidos. Y eso sí lo conoce la Fiscalía en Nueva York. Y vamos a tener que hacer una pausa porque nos vamos a comunicar ahorita con nuestro colega Roberto Pasos vía Skype. Está en Estados Unidos y es productor del programa Pensando en el Exterior. Trabajó antes para Univisión, peruano, pero quería hacer un paréntesis antes de irnos a la corrección que estamos tratando de hacer vía Skype. Anoche, tarde,
publiqué un artículo, bueno, me demoraba porque tenía que leer 127 páginas, de el informe de Enrique Bernales. A ver, les cuento toda la historia completa. ¿Qué pasó? Pasó desapercibido y les cuento un poco por qué. Los temas de ascensos y de retiros militares, me va a disculpar la familia militar, pero a la mayoría del público le aburren, de verdad. No son temas vendedores. ¿Por qué? Porque suceden todos los años, y todos los años hay un desfile, ¿no es cierto?, de militares que buscan apoyos políticos, o que se sienten maltratados, o que se sienten entusiasmados, o creen que van a ascender, y ascienden, entonces celebran, o creen que no van a ascender, y finalmente no ascienden y no celebran. En fin, esa tensión que se vive, reitero, dentro de la familia militar, no se vive fuera de ella, ¿ok?, porque finalmente en la parte más alta de la pirámide se trata de poquísimas personas. Muy bien. Cuando llegó el ministro de Defensa del Amor, no de la guerra, sino del amor, Mariano González, ofreció, creo yo, como ofrenda, nuevamente las ofrendas al fujimorismo, una investigación, ¿no?, para acabar con el gobierno de Antumala, porque ahora sí van a probar que todos los ascensos habían sido cualquier cosa menos justos y que se había favorecido a la promoción de Ollanta Humala y de su hermano Don Tauro, que sigue preso, ¿eh? No sé cómo puede favorecer a la promoción de tu hermano si lo mantiene preso, pero en fin. Muy bien, entonces se nombró una comisión. Enrique Bernales la presidía, la conformaban 3 oficiales en retiro del ejército, la FAP y la Marina, ¿no?, los generales Bobbio, Kisi, Quinaba de la Marina, y Ángel Delgado, también sorprendente elección, dado que había sido jefe del gabinete de Juan Jiménez Mayor durante toda su gestión, y ahora era miembro de la comisión examinadora de los ascensos. Bueno, abogado de Castañeda también en la revocatoria. Sí, versátil. Claro. Bueno, pero en fin, este hombre versátil, Enrique Bernal, los 3 oficiales. El documento que emiten el 5 de diciembre tiene 127 páginas. Hay una disquisición constitucional sobre las potestades del presidente que no comparto, por la cual Enrique Bernal señala más o menos que el presidente de la República tiene que ser mesa de partes y que tiene que firmar lo que los comandantes generales le presenten, ¿no? Más o menos, o sea, yo se lo presento, usted lo firma. ¿Cómo se hace eso? No sé. Porque normalmente te tienen que presentar ternas, pues, y el presidente tiene que escoger a uno. Entonces, ¿cómo puedes no ser subjetivo si te presentan ternas? No lo sé. Pero lo cierto es que hicieron su investigación, y la investigación, luego de pasar por estos temas constitucionales, hace el hallazgo, que es efectivamente cierto, de la maraña de modificaciones normativas que han habido a el sistema de la situación militar, es decir, cómo asciendes, cómo te mantienes en el puesto, cómo te retiras, etcétera. Y hacen una objeción a un cambio que se hizo el 2013 por decreto supremo, con una norma transitoria, además con una transitoriedad, para que la permanencia en el puesto, o sea, es decir, el número de años que te puedes permanecer en el ejercicio de la profesión militar, digamos, y el número de años para ascender, o el número de años para pasar para lograr el ascenso, cambió. Eso fue el 2013, de 4 a 5 años. Entonces, según ellos, este cambio causó un perjuicio horroroso, espantoso. Lo cierto es que los ascensos se sometieron a la legislación vigente. He leído las 127 páginas, en ninguna parte dice que el señor presidente Ollanta Humala sea delincuente, ni que los comandantes generales de las Fuerzas Armadas hayan cometido ningún delito. Tampoco dice que Ollanta Humala quería quedarse 15 años en el poder, ni que al general Da Silva lo obligaron a decir por quién habían votado, lo cual es un disparate dicho ayer, porque ¿qué va a decir el general Da Silva? Todos votaron por usted, señor presidente, es el voto secreto, pues. O tampoco dice nada sobre la injerencia de Naín Heredia en los ascensos. Nada está ahí. Nada está ahí. Hay un análisis constitucional, las declaraciones, digamos, de los 3 oficiales de la comisión, y luego el patrocinio de casos particulares, ¿no? Dicen, estos casos son de gente inocente que ha sido maltratada. Y presentan 7 casos de la FAP y 19 del ejército. Curiosamente, ninguno de la Marina. Con las mismas reglas, en la Marina nunca pasó nada malo. Muy bien. Curiosamente. Y ahí, y eso es lo que he publicado ayer, está el sustento, ¿no es cierto?, de un papelonazo, discúlpenme, pero hay 6 casos
que no tienen ninguna posibilidad de ser patrocinados por una comisión presidencial. Es decir, incluyeron al mayor, ¿te acuerdas? El mayor que era el secretario personal de Vladimiro Montesinos, el señor Ruiz Agüero, lo incluyeron, pues. Ese señor había tenido una sanción en el Fuero Civil de 3 años, con prisión suspendida. Nunca lo dieron de baja. Ascendió 2 veces con Alan García. Cuando lo ascienden a coronel, se dan cuenta que ya no podían seguir ascendiendo al secretario Montesinos y lo pasan a retiro el 1 de enero del 2016. ¿Cómo habrá sido escandaloso que la Comisión Bernal se da cuenta de la metida de pata y manda una carta después del 5 de diciembre para que retiren ese nombre? Luego un general muy divertido, el general Gualberto Ceballos, que ha tenido a la vista su orden de castigo por miccionar, como se dice en el ejército, o orinar, o mear, o hacerse la pila, ya, en el patio de honor, delante de todos. Se hizo la pila. 2 días de castigo simple. Cuando era coronel, no cuando era cadete, cuando era coronel en el 2007. Y eso ya, bueno, sería divertido. El problema es que el señor es, a través de su hijo, el propietario de un simpatiquísimo burdel de 3 pisos, ¿ya?, con señoritas extranjeras que dan servicios de muy buena calidad. Esto se descubrió cuando él era el jefe de bienestar, como yo digo en el artículo, nunca tan bien logrado el puesto, ¿no? Porque bienestar daba. Y es muy simpático, el hombre, muy simpático. Pero todo el mundo sabía que tenía que pasar a retiro. Obviamente eso no va a figurar en su foja de servicio, pues. Pero lo sabe todo el ejército, ¿ya? Ese es uno de los patrocinados. Luego, el general Osvaldo Zapata, tío de López Meneses, ¿ya?, acusado por narcotráfico en los 90, por exigir cupos a vuelos en avionetas en Uchisa. El asunto es que este señor estuvo preso, ¿ya?, preso, de mayo a diciembre del año 94. Luego, en la época, tiempos de Montesinos, que controlaba el Poder Judicial, se le absuelve. Muy bien. Durante el tiempo en que estuvo preso, tenía que haber llevado el curso avanzado, ¿ya?, para poder lograr su ascenso. El curso es obligatorio, curso de arma avanzada. Muy bien. Estaba preso, ¿cómo pudo llevar el curso? Nunca lo llevó. Se consiguió un certificado con firmas falsificadas y con ese certificado ascendió 3 veces hasta llegar a coronel. Ya, ese es otro de los patrocinados de Enrique Bernales. ¿Se puede imaginar? Y puedo seguir contándoles. Hay un general que tiene sanción del fuero militar, de su propio fuero, de 3 años de prisión efectiva por robar gasolina, ¿no? Y hay otro que sale en la foto que se toma Mantilla, con el electo miembro del Tribunal Constitucional, el señor Ríos, que tuvieron que destituir en 24 horas, porque estaba Mantilla, el hermano Mantilla, el electo miembro del Tribunal Constitucional, López Meneses, de nuevo, que aparece en esta historia varias veces, ¿ya? Y aparece en la foto almorzando en el Fiesta. ¿Se acuerdan de esa famosa foto? Ese. Entonces tenemos al secretario de Vladimiro Montesinos, al que aparece en la foto con López Meneses, al tío de López Meneses, o sea, al que se robó la gasolina, al que tiene el burdel. Ya, esos son los defendidos del señor Enrique Bernales. Ya, y la cereza del queque, antes de irnos a la pausa para cambiar el tema e irnos a los Estados Unidos. Antes de ayer, el día 18 de enero, se publica en la página de sociales del diario El Comercio, que nunca leo, pero alguien me la hizo ver, una fotografía que he publicado yo en mi blog, en la cual se condecora al señor Juan Bosco Hermosa Ríos. El señor Juan Bosco Hermoso Ríos fue congresista del fujimorismo. No le conozco otro mérito público. Pero además, hermano, ¿no es cierto?, de Nicolás de Bari Hermosa Ríos, que está condenado por corrupto y por violador de derechos humanos. Hace poco, nomás en septiembre, le acaban de dar otra sentencia a ella, Montesinos, de 22 años por desaparición forzada de personas. ¿Me puede decir el comandante general de la Marina por qué ha condecorado al hermano del hombre que ha prácticamente destruido el prestigio de las Fuerzas Armadas? No sé, yo no tiene nadie la culpa de ser sobrino de o hermano de, pero ¿a mérito de qué lo han condecorado? Con foto en El Comercio y todo, ¿eh? El almirante de Vil condecorando al señor Hermosa Ríos, no al preso, sino a su hermano, fujimorista. Entonces, a mí no me van a contar, pues, no lo que los demás no quieren ver. Esa comisión no se formó para otra cosa que no sea promover, ¿no?, a la promoción Amigos de Montesinos. No hay otra posibilidad. Y nadie se ha dado cuenta, lo más cólera me da,
porque todo el sustento que yo tengo es periodístico, son investigaciones periodísticas que son públicas. ¿Frente a qué estamos? ¿Un pago de favores? Estamos frente a un ataque probablemente a Ollanta-Humala, pero a la vez un pago de favores al entorno que queda de Montesinos en las Fuerzas Armadas. Y el gobierno aplaude. El gobierno no huele la podredumbre, pero pucha, se huele a 100 cuadras. Estamos entretenidos en otros afanes, ¿no es cierto? Estamos hablando de Lavallato, tenemos otros temas importantes y urgentes y a veces duros, pero este tema no puede pasar desapercibido por más aburrido que sea los ascensos, porque en el fondo no es un tema de ascensos, ni de pases a retiro, es un tema de infiltración fujimontesinista dentro de las Fuerzas Armadas. Y si no se han dado cuenta, abran los ojos, porque también, así como tienen la SUNAT, así como tienen el BCR, así como tienen la Defensoría del Pueblo, así van copando todo. Y este es un intento por copar nuevamente instituciones donde no deben estar, donde ya estuvieron y hicieron mucho daño. Y el informe Bernales lo único que hace es ratificar eso. Para arreglar el problema de los 4 años o de los 5 años en el grado, ayer el Ministerio de Defensa manda un proyecto de ley. Se arregla y listo. Ya. Pero para reincorporar, como pide la comisión, pide reincorporación y ascenso al grado superior en algunos casos, de ninguna manera, se volvieron locos. O sea, puede haber ahí el caso de alguien que sí sea atendible, pero ya les he nombrado 6 de 26 que están con Yaya, pues, ¿no? Para uno lo retiraron ya, 5 de 26. O sea, eso es el 20%. El 20% no lo han revisado. Vamos a hacer una pausa y ya estamos en comunicación con los Estados Unidos, con el periodista peruano Roberto Pazos, que espera nuestra llamada. Así es. Veo ya a través del Skype que él tiene un lindo día, por lo menos con un poco de sol, pero en Washington sí creo que se están congelando. Así que vamos a la pausa y regresamos con todo lo que pasa en los Estados Unidos. Volvemos con Roberto Pazos, hablaremos sobre Donald Trump, el temor o la expectativa que hay en el mundo entero sobre la elección en esta etapa que hoy comienza para los Estados Unidos. Pausa y volvemos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco. También contamos con nuestros amigos y hermanos dominicos de Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Ya estamos con Roberto Pazos, periodista peruano que radica en los Estados Unidos. Él es productor del programa Peruanos en el Exterior, ha trabajado para Univisión y también para CNN, cadena que no quiere mucho Trump, por cierto. No, estamos en comunicación con él y nosotros vía Skype estamos viéndolo. Claro, me dicen que está en Miami, yo veo que detrás de él hay un día lindo de sol, pero me imagino que en Washington las cosas son más heladas que nunca. Gracias por estar con nosotros. Roberto, ¿nos escuchas? Perfectamente, buenos días, Rosa María, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un poco, que creo que es lo que nos preocupa ahora. ¿Cómo ven los peruanos que están fuera la llegada de Trump al poder? ¿Con preocupación, con alegría o molestia? ¿Cómo definirías tú al peruano promedio, digamos, frente a este nuevo presidente? Bueno, definitivamente, como todas las comunidades, la comunidad peruana acá en Estados Unidos es muy diversa, ¿no? Hay gente, por supuesto, que votó por Hillary Clinton y lo han manifestado abiertamente, y otra gente que secretamente pues tenía el voto oculto que llevó o que catapultó a Trump a la presidencia, ¿no? Entonces, hay reacciones muy variadas. Lo que sí te puedo decir es que generalmente, bueno, yo tengo ya más o menos 14 años viviendo en este país y es la transición más rara que se ha visto, o por lo menos que yo he experimentado la de Bush a Obama, la reelección de Obama, pero esta transición ha sido marcada por muchas críticas acerca primero del entorno de Donald Trump, ¿no? Él está nombrando pues prácticamente al ministro de Energía, lo que sería el secretario de Energía, a una persona pues que dijo que debería desaparecer ese ministerio, ¿no? Mucha gente se reía y decía, pues falta que nombre a Drácula, el presidente del Banco de Sangre, ¿no? Una cosa así, porque verdaderamente todos los cargos estaban siendo por gente que verdaderamente o no se le veía muy competente en el cargo o estaba en contra del mismo ministerio, ¿no? Se ve el caso, por ejemplo,
de la persona que ha sido nombrada para ser el EPA, que es el organismo que ve el medio ambiente, que es una persona totalmente escéptica acerca del cambio climático y que es una persona muy amiga de las petroleras. Entonces, hay mucha desconcertación acerca de por qué está haciendo esto, casi como enfrentando al nuevo Congreso con la presidencia, aunque se sabe que el Congreso va a ratificar a casi todos los ministros que él proponga. Dentro del Partido Republicano también hay gente que ha lanzado su voz en contra de muchos nominados, ¿no? Entonces se está viendo una dinámica que preocupa mucho porque es una transición muy atípica la que se está viendo ahora, Rosa María. El gabinete está conformado de 15 miembros por 13 hombres blancos. No hay minorías, no hay ningún latino. No, y ha sido exactamente como tú dices, y es la primera vez en muchos gobiernos, creo que según lo que están diciendo, independientemente de demócratas o republicanos, que no se nombra a un miembro de la minoría, ¿no? Así es, solo 2 mujeres, ninguna minoría está representada en el gabinete. Es un mensaje al hombre blanco americano al que se le ha dicho todo el tiempo que los migrantes y las minorías son los culpables, los grandes culpables de sus problemas. Y es el mensaje que él ha lanzado, y por eso en la revista Time, cuando lo eligió a él, prácticamente el personaje del año, le puso The President of the Divided States of America, el presidente de los estados divididos de América, porque lo que vemos es casi un paréntesis donde las costas son totalmente demócratas, donde están las grandes ciudades como Nueva York, como por ejemplo Miami, donde también ganó los demócratas de una manera muy grande, y también California, y el resto del país, todo lo que está dentro vendría a ser los republicanos, que es el rojo, ¿no? Con estados con mucha población como Texas, por ejemplo, que son muy importantes, y los estados del lago, que esta vez le dieron la espalda a los demócratas y que lograron que Trump llegue a la presidencia. Entonces vemos un país muy dividido. También vemos una inauguración donde estoy viendo los reportes ahora de que verdaderamente es mucho menos personas, casi la mitad de lo que hubo en la asunción del presidente Barack Obama la primera vez, que habían como 1.800.000 personas, ahora apenas llegan a las 800.000 o no llegan ni al millón. Entonces se ve que además una tensión muy grande, porque mañana, hoy día es la juramentación a mediodía, que acá la tradición ordena que sea el presidente de la Corte Suprema que lo haga, que lo juramente, pero mañana también hay más actos de Donald Trump, pero mañana hay una protesta muy grande. Entonces tenemos que en Washington D.C. está la mitad con gente que apoya a Trump y la otra mitad que lo ve como una persona que verdaderamente no representa a la población, porque recordemos que Hillary Clinton ganó con 3 millones de votos. Casi todo la costa oeste votó masivamente por Hillary Clinton. California, que es el estado con mayor población. Hillary Clinton ganó el voto popular, pero por el esquema de colegios electorales americanos, Trump se llevó los estados y no hubo forma de pararlo. Ahora, no hubo forma de pararlo y es lo que la gente dice, que no hay un mandato del pueblo. Ahora, sin embargo, las cámaras, tanto la Cámara de Representantes como el Senado, son también mayoritariamente republicanos. Así que Trump puede, si controla las cámaras, gobernar con plenos y absolutos poderes, como no ha ocurrido en la historia de los Estados Unidos en décadas. Probablemente creo que desde el gobierno de Roosevelt. Rosa María, que podría ser peor, porque si Donald Trump hubiera ganado con una supermayoría de 60, estamos hablando pues de prácticamente casi lo que sería el esquema de prácticamente un cheque en blanco, pero bueno, él ha logrado una mayoría muy ajustada, de más o menos 51-52, porque hay siempre un par de independientes. Pero sí tiene una mayoría para ratificar a todos esos, digamos, personas que está nombrando en los gabinetes, que son muy controversiales, y lo va a hacer. Y también, sobre todo, y esa es la gran preocupación de los peruanos, volviendo a tu pregunta inicial, es qué va a pasar con el famoso Obamacare, con la ley que sacó Obama, porque recordemos que Obama en sus 2 primeros años de mandato se dedicó a sacar una ley que lamentablemente nunca tuvo el respaldo de los republicanos. Entonces es una ley que los republicanos siempre han amenazado. Y si mal no recuerdo, 60 veces, solamente el año pasado, la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, trató de votar en contra de esa ley. Por supuesto, no lo logró. Así es. Obamacare es un programa de salud pública que efectivamente le da cobertura a los más pobres de los Estados Unidos. Y entre los más pobres de los Estados Unidos normalmente está siempre la primera oleada de migrantes, que ya son inmigrantes legales, por cierto. ¿Hay temor de perder el seguro de salud pública?
Sí, el problema con Obamacare es que no es exactamente una opción pública, porque esa fue la intención inicial, pero lamentablemente, como te dije, hubo tanta oposición a la opción pública que al final es una especie de híbrido, ¿no? Donde tiene componentes públicos que subvenciona a la gente que no tiene recursos, pero en realidad es un sistema privado, como casi todo en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, si uno no tiene recursos para estudiar, igual es subvencionado, pero hay una deuda. Exactamente, pero hay unas tiene que pagar. capas, ¿no es cierto? Entonces, es más barato. exacto. El problema con el Obamacare, que mucha gente lo criticó y que lamentablemente no ayudó a Hillary Clinton, es que el año pasado, cuando se realizó las elecciones, solamente a 2 semanas antes de las elecciones subieron la prima ya del Obamacare de casi $300 a 425, ¿no? Claro. Que para la gente que no gana mucho dinero es mucho. Es mucho, así es. El otro tema es las deportaciones masivas que se temen. No sé si tú tendrás números, pero más o menos ¿cuántos peruanos ilegales hay en los Estados Unidos en este momento? Mira, Rosa María, es difícil saber. Yo con el programa Peruanos en el Mundo he tenido contactos con consulados. Por supuesto, los consulados y las embajadas no tienen la cifra porque solamente la cifra que manejan es la cifra de la gente que se registra. Así es. Pero más o menos del millón de peruanos que puede haber acá, se calcula más o menos que, bueno, un 15 o 20% puedan estar pasando o no tengan papeles o están pasando por una transición, ¿no? Exacto. Que es un porcentaje bastante alto. Claro, podríamos estar hablando de 200.000 deportados. Te das cuenta que para el Perú puede ser Exacto. una cantidad importantísima de deportaciones masivas, que es lo que aterra, ¿no es cierto?, a miles de personas, porque estamos hablando de familias donde evidentemente 1 o 2 sí son inmigrantes legales, pero 3 o 4 no. Entonces, la separación de las familias es, me imagino, lo que más preocupa a los peruanos en este momento. Y a otras minorías. Va a ser difícil de que lo haga, que lo ejecute, porque él mismo ha retrocedido en muchos, las semanas previas a lo que está pasando hoy día, a la toma de mando. Él ha comenzado a decir, por ejemplo, no, porque vamos a dejar a los nicaragüenses. Lo paradójico de esto, por ejemplo, es que el propio presidente Obama esta semana, entre gallos y medianoche, prácticamente desbarató la ley, bueno, no es ley, es una orden ejecutiva que se llama pies secos, pies mojados, que permitía a los cubanos, ni bien llegaban a territorio americano, a tener un estatus diferente. Obama la desapareció. Así es. Ese es un problema complicado. Y los cubanos han votado masivamente por Trump, porque los cubanos son muy republicanos. Los cubanos no quieren ningún trato con Fidel Castro. Deben sentirse muy desilusionados. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo opino que la generación antigua de los cubanos es muy conservadora, muy republicana, pero las nuevas generaciones de cubanos, los que ya han nacido acá, los que son un poco más liberales, los que viven en las zonas urbanas, no lo son, ¿no? Tal es el caso que Obama ganó con 67% en el condado acá de Miami-Dade y Hillary ganó con un 65%. ¿Cómo es que los republicanos ganan la Florida? Porque la Florida es una especie de L invertida, entonces en lo que llaman el panhandle, que sería prácticamente el mango de la sartén, es todo un cinturón de voto conservador, voto blanco del conservador, que son los que le han dado el triunfo a Donald Trump. Pero las grandes ciudades, como por ejemplo Miami o Fort Lauderdale, siguen siendo ciudades que están cambiando mucho, y entonces lo que ves en Miami es una suerte de oasis, ¿no? En Miami es una ciudad que, lo contradictorio es esto, que la Florida, por ejemplo, es el estado que más ha solicitado el Obamacare, o que más se ha visto beneficiado por el Obamacare. Cuando uno pasa por las pistas, uno ve siempre cuando abren los registros de Obamacare, Obamacare, Obamacare por todas partes, y lo paradójico del asunto es que es el estado que prácticamente ha votado al final del día republicano, pero en las grandes ciudades sigue siendo un voto urbano más moderado y más que tiende a los demócratas. Entonces es difícil ver, es un país demasiado grande, como sabes, Rosa María, solamente la Florida tiene casi 23, 24, algunos dicen que hasta 27 millones de habitantes, ¿no? O sea, casi la población de Perú, ¿no? De Perú, lógico. Bueno, entonces estamos hablando de solo un estado, entonces ver cómo se comporta en los diferentes estados, que prácticamente son 50 países acá, ¿no? Así es. Bueno, de hecho, constitucionalmente lo son, porque son estados, ¿no? Y tienen constitución propia y legislatura propia, etcétera. Bueno, Roberto, es fascinante hablar del fenómeno político norteamericano. A mí me ha fascinado siempre. Y yo te agradezco muchísimo. Esperamos lo mejor para todos los peruanos allá.
que, por favor, no sé, pues persevere en la sensatez, ¿no es cierto? Y que los temores que tenemos muchísimos, pues simplemente se disipen con el tiempo, porque gracias a Dios el sistema político americano ha sobrevivido más de 200 años a toda clase de desastres, y con los pesos y contrapesos se puede lograr que el abuso al Estado de Derecho no llegue a los Estados Unidos. Gracias, Roberto, por estar con nosotros. Lo mejor para ustedes. Rosa María, nada más decirte que la última sorpresita de Obama fue anoche cuando trajeron al Chapo Guzmán. Entonces, en vez de haber sido una deportación, fue más bien una... les dieron un regalo a Obama como último día, ¿no? No, yo creo que en realidad México lo mandó con el temor de que no se lo recibieran hoy, ¿no? Entonces, algunos decían, lo han mandado ayer porque ya mañana Trump no se los recibe, levanta el muro. Y la verdad querían salir de él lo más rápido que pudieran. De repente lo deporta pasado mañana. Bueno, Rosa María, muchas gracias por la oportunidad. Nada más quería agradecerte por la invitación, y también, si me permites, invitar a la gente que si quiere saber más acerca de los peruanos en el mundo, que pueden visitar la página web www.pasos.com, donde hay información, y también ahí pongo un poquito lo que está pasando a los peruanos en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y con videos y con todo lo demás, para que todo el mundo vea a su familia. Sí. Me parece. Y a tu servicio también. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Roberto Pasos, periodista en los Estados Unidos, que hacen un gran servicio a los periodistas peruanos en los Estados Unidos, sirviendo no solo a la comunidad allá, sino a las familias acá que quieren tener noticias, por supuesto, de sus familiares. Vamos a reiterar esa página web, www.pasos.com. Ahí lo tienen. Y Donald Trump ha tuiteado. ¿Qué ha dicho Donald Trump? Ha dicho, todo comienza hoy. Uy, qué miedo. Qué miedo, el apocalipsis, ya. Vamos a la pausa y regresamos con mucho más. Tenemos a los amigos de Alcohólicos Anónimos un ratito que van a estar con nosotros y regresamos con eso. Volvemos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 42 minutos. Continuamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación y emisoras dominicas en todo el Perú. Ya estamos en estudios con Alex y Marlene. Vamos a hablar sobre Alcohólicos Anónimos. Por supuesto que sí. No se olviden, a todos los interesados en el tema de los ascensos militares y el informe de la Comisión Bernales, del cual hemos rajado bastante esta mañana, pueden revisarlo en el blog rosamariapalacios.pe. Y contarles una historia. Marlene estuvo aquí hace unos días, justamente antes de Navidad. Ya se entierra nuestra productora bachiller, se entierra. Y para tener un lindo programa, ¿no es cierto?, justamente post fiestas, grabamos 1 hora con Alcohólicos Anónimos. Un programa precioso, salió muy bien. Y lo chancaron, como dicen acá. No sé qué cosa le grabaron encima y no lo volvieron a encontrar más. Ahora, uno de estos días lo encuentran, ¿ah? En uno de estos días alguien aprieta un botón y aparece el programa. Pero obviamente Marlene y otro de sus compañeros vinieron, y los tres invertimos gran tiempo en conversar sobre la materia, y los hemos decidido volver a invitar porque creo que es un asunto que debe tratarse así de manera frecuente en los medios de comunicación. Porque este es un problema social, el alcoholismo, es una enfermedad que ataca a cientos de peruanos incomprendidos, ¿no es cierto? Algunos de ellos con mucho esfuerzo y gran heroísmo logran salir adelante. Y algunos no. Algunos encuentran buenos caminos, otros nunca encuentran el camino. Un camino es Alcohólicos Anónimos. Un camino que a mí me consta, porque lo he visto en personas cercanas a mí, que funciona, que sí funciona. Y para hablar de ellos está Marlene y Alex esta mañana. Ellos son alcohólicos, son anónimos, por eso nunca se dan los nombres completos, porque justamente el anonimato es una forma de permitir que todos puedan contar y compartir una historia, y a través del auxilio mutuo y el compartir mutuo lograr una nueva esperanza para sus vidas. Gracias por estar con nosotros. Marlene, nuevamente por acá. Muchas gracias, buenos días a todos los oyentes. Mi nombre es Marlene y soy miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Muy agradecida de estar nuevamente con usted, señora Rosa María, y contenta, ¿no?, de que una persona
que participe activamente en diferentes temas, conozca mucho sobre el problema del alcoholismo y sobre Alcohólicos Anónimos. Bueno, eso parecía en el programa que grabamos, pues, pero ya no se va a poder notar. Alec, ¿quién es alcohólico? Piensa en la gente que nos está escuchando, ¿no? Que dice, no, mi pareja se toma unos traguitos de vez en cuando, Ajá. pero no es alcohólico, no. O yo en la mañana me provoca una cerveza, pues, me la tomo sola, escondidas, pero no soy alcohólica, o sea, no soy alcohólica. ¿Quién es alcohólico? Bueno, ante todo, buenos días, Rosa María. Gracias por tener la oportunidad de compartir. Yo soy Alex, soy miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Es una pregunta que habitualmente siempre se hace en la sociedad. ¿Quién es alcohólico? Para nosotros, la persona que tiene ya una dependencia con alcoholismo tiene que estar enmarcada en dos cosas. Primero, que no te vuelve alcohólico la cantidad de trago que tomes, Eso. ni tampoco la calidad de trago que bebas. Menos. o Y sea, mucho menos la cantidad de días que puedas beber. Nosotros conocemos y tenemos gente en Alcohólicos Anónimos que ha bebido 1 o 2 veces por año y son alcohólicos, porque cada vez que beben desarrollan toda la sintomatología de la enfermedad del alcoholismo. Como también hay gente que bebe habitualmente todos los fines de semana y son bebedores fuertes, no bebedores alcohólicos. Así es, son Entonces, bebedores constitucionarios, pero así es. no alcohólicos. Así es. ¿Y cuáles son esos síntomas que Ah, distinguen a un bien. alcohólico? Los síntomas básicos, según lo que dice la ciencia Hay que médica, acercarse al micro. lo que dicen los médicos, y es un poco la experiencia que tenemos acumulada nosotros, es uno de los síntomas típicos de que define a una persona con problemas de alcoholismo son las llamadas lagunas mentales. Exactamente. Lo que los chicos decían antiguamente, borró cassette. Borré cassette, no Borré me acuerdo cassette. cómo llegué. Lo que pasó con este programa, pues, igualito. Yo creo que Es un acá programa tenemos alcohólico. una Muchos que te escuchan dirán, ¿qué es un cassette? ¿Qué es Mira, un estamos en cassette? otra Ya, a época. ver, borró CD, Ah, ya. ya, Borró CD. borró Ahora archivo, sí. borró archivo, ya. Sí, entonces... Borró y- todos los archivos, no Así se es. acuerda de nada. Cuando le dicen a la gente, tú has insultado a tu mamá, has hecho no sé qué, pero no me No se acuerdo acuerdan, nada. y no te vas a acordar nunca, porque normalmente las personas que beben y que no tienen lagunas mentales no tienen la predisposición a padecer esta enfermedad que se llama alcoholismo. Claro. Hay personas que sí tenemos la predisposición a padecer alcoholismo y que sí tenemos estas lagunas mentales, los médicos le llaman palimpsestos alcohólicos, nosotros le llamamos borrar cinta, no recuerdo cómo manejé, cómo llegué a la casa, qué dije, qué hice, qué bailé, que todas las cosas que puedo y nunca me voy a acordar, porque todo está en el inconsciente de las personas. Justamente, ¿por qué? Porque el exceso de alcohol a nivel del organismo actúa a través Ahora, de un sistema que Marlene te me borra. explicaba, y eso ya es con un alcohólico que está en carrera, como dicen ustedes, basta un trago, ¿ah? Así es. Basta un trago y la borrachera es brutal. Lo que tú puedes tomar socialmente y beber una copa para un brindis, para un alcohólico, Es un detonante. es un detonante que se convierte en una borrachera instantánea. Y pierde la cabeza, pierde los papeles, está fuera de lugar, hay que agarrarlo entre varios, está re mamado, como dice Pero ella. no necesariamente. Hay personas que Sí. beben, hay personas que pueden beberte 2, 3, 4 tragos y estar sumamente ya ebrios y borrachos Sí. y tienen el alcoholismo, como hay otras personas que beben bastante y tienen un soporte ya Físico, ¿no? La enfermedad se manifiesta Pero, en algunas como personas decíamos, diferentes. en las mujeres se emborrachan con un trago. Ah, eso sí. Con un trago. Y yo lo he visto, bueno, con un trago está borracho. No puede ser, pero tiene la enfermedad. A ver, aquí se está Tiene la volviendo enfermedad. un mito, ¿ah? Porque muchos creían que el alcoholismo tenía que ver con la frecuencia con que la persona bebe. No. Mira, que no necesariamente eso. Estoy sorprendido al escuchar de que solamente hay bebedores de 2 veces al año que pueden tener estos Hay síntomas. gente que no ha bebido en 30 años y es alcohólica, porque sabe que es Entonces, alcohólica, hay y una- están alcohólicos anónimos. ¿Hay una predisposición genética para esto? ¿De eso Sí. estamos hablando? Sí, Desde hay, el punto de vista de la ciencia médica, el alcoholismo está considerado como una enfermedad con una alta predisposición genética, más o menos de un 60-70%. O sea, si tu padre, tu abuelo, tu Así es. abuela, alguien arriba, hay que investigar siempre. Era el borrachito de la familia. Así No era es. borrachito de la familia, era alcohólico. Lo que pasa que en esa época pues nadie Se se ocupaba desconocía. y se desconocía y se ocultaba, ¿no? Entonces le guardaban las botellas o de repente les desaparecían las botellas de toda la casa para que no las Porque buscara. puede pasar el caso que a veces tenemos gente en Alcohólicos Anónimos en que sus padres, por ejemplo, nunca han bebido. También. Entonces él te dice, oye, pero si mis papás nunca han Pero bebido, tu abuelo como sí. yo, exacto. Y eso te pasa, por ejemplo, cuando ves ahí las familias con ojos azules en las leyes de Mendel. El abuelo Exacto. con ojos azules, los hijos, ninguno con ojos azules, Los nietos pero sí. uno de los nietos sí. El 3 alcoholismo es generaciones, igual. puede ser, Exactamente, 3 igualito. generaciones Hasta 3 atrás. generaciones. Sí. Así es. No, claro que sí. No, no me Y ahora, digas. el alcoholismo
es una adicción. Y hay gente que no solamente tiene adicción al alcoholismo, sino tiene múltiples adicciones. Entonces, la ciencia médica, Rosa María, define al alcoholismo como una enfermedad. Claro, pero es una enfermedad adictiva. Adictiva, como adictiva. Otros. Pero lo que pasa es que hay personas que también son adictas a otras cosas, ¿no es cierto? A otro tipo de drogas. Quizás es una puerta. No El legales. alcoholismo es una puerta Claro. a otras adicciones. Exactamente. Correcto. Entonces, eso hay que también tenerlo en cuenta. Es decir, no, él solamente toma. No solamente toma. Espérate un ratito, déjalo nomás, para que veas a dónde te puede llevar, porque el que es adicto busca la emoción, esos segundos antes de tomarte el primer trago. Así es. Esos son los que tú deseas con una desesperación que para quien no ha padecido la enfermedad es inentendible. Finalmente, la borrachera es el síntoma de una enfermedad que tú llevas dentro y que la puedes tener muchos años, mucho tiempo antes. Exactamente. De antes hablaban sobre qué era lo que ocurría en el cuerpo de un alcohólico, por ejemplo, reacciona el alcohol diferente a otro bebedor. Así es. Esa es la diferencia de un bebedor social a un bebedor alcohólico, ¿no? Hablaban de antes sobre el tiempo que una persona puede dejar de beber, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, yo tengo ya algunas 24 horas dentro de Alcohólicos Anónimos, pero sí, voy a cumplir 10 años, entonces... Pero es un día a la vez. Un día a la vez, pero vez. ¿qué es lo que pasa conmigo, no? Lo que me va a emborrachar no es la cantidad de tragos que venga después, es la primera copa para mí, Claro. porque basta que yo me tome un trago para que mi organismo reaccione de una forma distinta y probablemente no sea mañana, no sea en una semana. ¿Y eso sucedió desde la primera vez que usted tuvo contacto con el alcohol? No, en mi experiencia yo tuve un tiempo en la que yo consideraba que era una bebedora común, como cualquier otra persona, pero llega un momento en que yo cruzo una línea en la que cambio de tragos, cambio de frecuencia, ya mi cuerpo empezó a tener esa dependencia y esa necesidad de ingerir alcohol. Y yo no me explicaba por qué se daba, ¿no? En Alcohólicos Anónimos entendí que yo, aceptando mi enfermedad, ya no debo de beber una gota de alcohol. Porque yo puedo haber parado estos 10 años gracias a la continuidad y a la práctica del programa. Pero si yo me confío y dejo de activar el programa día a día, cada 24 horas en mi vida, cualquier momento yo me tomo un trago y vuelvo a la catástrofe fatal. Vamos a hablar un poquito de esa catástrofe. El alcoholismo es una catástrofe familiar, Así es. ¿no? La persona que bebe a veces no trabaja, no puede conservar un empleo, maltrata a su pareja, maltrata a sus hijos, pierde a sus amigos, pierde a sus relaciones familiares. ¿Cómo salir de ahí? A la gente que nos está escuchando y que tiene un familiar, o ella misma sabe que está mal, que está en un hueco. ¿Cómo salir de ahí? ¿Cómo se sale de ahí? ¿Cómo salieron ustedes? Yo Cuéntenos creo que un poco. básicamente es importante la experiencia de cada uno, ¿no? Yo en lo personal, yo ingresé a Alcohólicos Anónimos cuando tenía 21 años, ¿no? Ojo. Yo ya tengo 28 años sin beber y definitivamente una cosa importante también es que ahora hay bastantes jóvenes que tienen muchos problemas con el alcohol, pero ellos piensan que no lo tienen. Esa es una. Dos, cuando darse cuenta, ¿no? Si alguien que nos está escuchando y siente que Tiene la tiene duda. una... siente que puede encajar con lo que nosotros estamos compartiendo el día de hoy, porque sabemos perfectamente que el alcoholismo te causa mucho dolor, mucho sufrimiento, como tú lo dices, al pasar el tiempo vas perdiendo toda tu escala de valores. Y además pierdes ¿no? tus capacidades cognitivas, Todo, no puedes todo, estudiar, todo. no Entonces, puedes leer, no te puedes concentrar. Hay personas que llegamos en un momento, en el caso mío fueron mis padres los que me ayudaron a ubicar el camino de Alcohólicos Anónimos y definitivamente mi alcoholismo era bastante fuerte en ese momento, en esos años, y pude entender a los 21 años que tenía un problema con el alcoholismo, no que era alcohólico, sino que tenía un problema con el alcoholismo. Yo decía, yo soy borracho, pero a eso que me digan alcohólico, porque No, para sí. nuestra sociedad alcohólico es ser muy ofensivo, muy denigrante, ¿no? Claro, hay es un una estigma. ofensa, ¿no? Es un estigma muy fuerte. Entonces, pero yo decidí que tenía problemas con el alcohol y por eso me quedé. Y me quedé día tras día, pues, y sin pensar. Día tras día, eso es muy importante. muy importante. La gente- Nadie hace juramento y jamás uno piensa que vas a estar tantos años sin beber. Así es, nadie hace juramentos en Alcohólicos Anónimos. Hay un programa de 12 pasos. Así es. El primer paso, obviamente, es aceptar que eres alcohólico. Así es, lo Sí, más importante. Sin duda es el paso más difícil. Es el paso más difícil. Es Es el el paso más más difícil y si uno no toma ya
no hace una reflexión de lo que el alcohol está significando en su vida, o sea, hasta dónde lo está llevando, y hace una comparación del antes y ese momento final antes de llegar a Alcohólicos Anónimos, definitivamente no va a tomar una decisión de cambio, ¿no? Es muy complicado en el caso, por ejemplo, de las mujeres, porque socialmente la mujer alcohólica está muy estigmatizada, ¿no? Es como la mujer mala. Claro. Y muchas de los factores a veces que influyen para que una mujer no tome esa decisión o no se dé cuenta de a dónde está llevando su vida, es porque a veces la familia le sobreprotege, ¿no? De alguna manera a la mujer alcohólica le crean un muro de protección, ¿para qué? Para liberarse del comentario externo, ¿no? O sea, mejor quédate bebiendo aquí, que los vecinos, que la gente no se entere que mi mujer o mi hermana o mi hija es una borracha, ¿no? Entonces, y no nos damos cuenta de que no estamos haciendo nada para ayudar a esa persona. Bueno, nos queda poco tiempo porque hoy día tenemos la misa del Señor de la Justicia, pero quería decirles a qué teléfono, a dónde se puede llamar. Las personas que nos escuchan están diciendo, oigan, están hablando de mí o están hablando de mi hermano. ¿Qué hago? ¿A dónde puedo llamar? Nosotros tenemos una oficina de servicios generales que el teléfono es el 447-8666, 447-8666. También pueden buscar en la página web como Alcohólicos Anónimos Perú, y van a encontrar amplia información. Nosotros estamos a nivel nacional en todos los departamentos. ¿Cuántos grupos hay a nivel nacional? Un aproximado de 180 grupos. En Lima tenemos algo de 90 grupos en los diferentes distritos. Para que la gente entienda, los grupos se reúnen diario. Sí, tenemos reuniones diarias en diferente horario. En ese teléfono le pueden dar una amplia información sobre los grupos y los horarios a los que... Claro, porque hay grupos que se reúnen de noche, hay grupos que se reúnen tempranito, otros mediodía, hay algunos cerca a su casa de todas maneras, y el grupo es bien importante, hay que ir diario. El programa de 12 pasos es bien largo, cálmate, no lo voy a explicar hoy día, pero el primer paso es aceptar que eres alcohólico. Y los otros 11 no son fáciles, pero es un programa largo. Hay gente que lo hace un año, hay gente que lo hace en 20 años. Hay gente es un programa de por vida. De por vida. Hay gente que se demora 20 años en recordar todo lo que ha hecho detalladamente en su vida y pedirle perdón a todas las personas que ofendió. ¿No es cierto? Y a veces confiar en un ser superior no es tan fácil. Pero los que pasan por el alcoholismo sin tener ninguna religión, sí confían que hay una fuerza superior o una voluntad superior a ellos mismos que los va a ayudar a salir adelante. Y una cosa más, permítame informarles que esto es gratuito, es confidencial y es anónimo. Muy Las importante. puertas están abiertas para cualquier persona que decida un cambio en su vida. Y para los familiares hay Al-Anon. También tienen Al-Anon. Al-Anon. Para los familiares que terminan siendo terminan siendo codependientes, que es un problema bien grave también, hay Al-Anon. Así que por favor, a todas las personas que están involucradas en un problema de alcoholismo, decirles nuevamente, hay solución. Estas dos personas que están junto a mí son muestra de que sí se puede salir. Ilústrame, codependientes, ¿qué significa? Que eres la mamá, el hermano, el esposo. Entonces, a veces lo castigas, a veces lo proteges, a veces lo apañas. Lo que pasa es que a finalmente veces la dependencia emocional de una exactamente. persona que bebe es tu vida gira en base a lo que esa persona hace, ¿no? Entonces te destruye la vida. Destruye la vida, ¿no? Y no ayudas a nadie, es terrible. Tenemos una última llamada hoy, un último enlace desde Arequipa hoy, pero desde Chimbote, pero nos tenemos que despedir. A Marlene le agradezco muchísimo que haya venido nuevamente, a Alex por primera vez. Esta vez no se achancó el programa y vamos a poder seguir hablando de este tema. Prometo seguido. Ustedes tienen un espacio acá en Radio Santa Rosa también. Tenemos los domingos de 1:30 a 1:45 a 1:50. Tienen unos 20 minutos todos los domingos también acá para que ustedes puedan escuchar algo del trabajo maravilloso que hace Alcohólicos Anónimos, no solo en el Perú, en el mundo entero. Tenemos 82 años, vamos a cumplir este año de... Y la historia de su fundación es muy bonita, que la contamos ese día, pero no se la vamos a contar hoy día. Calma, calma. Muy bien, gracias. Ahora, vámonos inmediatamente, antes que entre el Señor de la Justicia, a Ancash, el Chimbote. Para exigir la reubicación del peaje de Besique. Miren, hay peajes en todas partes, en todo el Perú hay peajes. O sea, se calcula que de acuerdo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cada 100 kilómetros tiene que haber un peaje. ¿El peaje es bueno? Sí. ¿Por qué? Porque la carretera la mantiene aquel que la usa.
No la mantenemos todos los peruanos, sino el que la usa. La construimos todos los peruanos, pero la mantiene el que la usa. Lo que pasa es que a veces técnicamente están mal puestos. Entonces Reinaldo Manrique desde Chimbote, desde Radio Santo Domingo, nuestra radio hermana, nos da un reporte completo de lo que está pasando justamente en Ancash con un peaje que necesita ser reubicado. Adelante. Reinaldo, adelante. Reinaldo, te lo estamos escuchando. ¿Dónde está Reinaldo? Reinaldo Manrique desde Radio Santo Domingo. Hemos perdido la comunicación y nos gana la misa. Nos gana la misa ya. Bien. Bueno, los manifestantes se han movilizado ayer, por cierto. Eran cientos de ellos por la Panamericana. Cientos por un plantón sobre ese Panamericana tema. Norte, Chimbote, plantón, porque obviamente han visto que esto tiene resultados. Estos son obras concesionadas también, hay que tenerlo en claro, por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no por la Municipalidad de Lima, porque son rutas nacionales, claro. Pero sí, hay gente que está preocupadísima, ¿no es cierto?, porque dice, oigan, no me pueden poner un peaje frente a mi casa para entrar y salir de ella, claro. Lo cual es claro. Bueno, nos tenemos que ir y regresaremos nuevamente el lunes. Ahora viene el señor de la justicia, a quien te tengo que pedir un favor muy especial, que espero que me escuche, y el lunes volvemos con muchísima más información. No se olviden de leer el blog, no se olviden de mirar más tarde las noticias sobre la juramentación del presidente gringo, que va a estar curioso, va a estar curiosito por lo menos. Bueno, ¿qué dice el ministro de Defensa? Eso se los cuento el lunes. Volvemos. Cuídense, hasta el lunes. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.